Tenemos el tema sector externo de la economía ecuatoriana en el año 2010 y el rol del acceso al mercado y un estudio de disparidad regional de salarios, evidencia empírica para Ecuador. Entonces, damos la bienvenida a Rafael. Él, como les mencionaba en la mañana, pertenece a una de las universidades que están dentro de categoría A. Muy buenas tardes y a la vez expresarles un saludo muy afectuoso a la Universidad Politécnica Litoral que están cumpliendo años. Como les decía Marilena, en este trabajo yo les voy a presentar, este es un paper que escribimos con el doctor Miguel Atienza de la Universidad Católica del Norte. Él es mi coautor, entonces yo les voy a presentar el tema que se titula El efecto del potencial de mercado y de la concentración espacial del capital humano en la disparidad regional de salarios, evidencia empírica para Ecuador. Dentro de los temas que yo investigo normalmente están temas orientados a la macroeconomía de Ecuador. Sin embargo, este tema es como uno de los outliers dentro de los que yo hago. De que algunos documentos me lo rechazaban dentro de macroeconomía, como es normal, uno ya se acostumbra a que le digan con una cierta objetividad que lo rechacen los documentos. Entonces yo empecé a investigar en temas de economía regional y este documento prácticamente ya está aceptado para publicarse, saldrá próximamente en el primer trimestre del 2015. Bueno, en primer lugar les voy a mostrar la estructura que va a seguir esta presentación, que tendrá alrededor de 30 minutos. En primer lugar les voy a hablar de la motivación, qué me motivó a estudiar este tema. En segundo lugar les hablaré del contexto de la investigación. Como les digo, este es un tema de economía regional que está aplicado al contexto de la economía ecuatoriana. Asimismo, como ustedes saben, la distribución administrativa del país, después del país es provincia. Sin embargo, en la literatura empírica básicamente se utiliza región y no provincia, entonces región es equivalente a provincia. Entonces, en este sentido, yo les voy a hablar de cómo está distribuida la actividad económica regional en el país. Posteriormente, les hablaré de cómo se distribuye el capital humano en el Ecuador. Seguidamente les hablaré del marco teórico y de la discusión de la literatura previa, de lo que se ha hecho en temas relacionados a lo que yo estoy investigando. Posteriormente les mostraré lo que hace la investigación, es decir, el objetivo y la hipótesis. Posteriormente les mostraré las fuentes estadísticas que utilizo para la estimación econométrica y posteriormente les mostraré una forma sintetizada del modelo econométrico que estimo. Finalmente, una breve discusión de los resultados y algunas consideraciones finales ya al terminar la presentación. Bueno, entonces, en primer lugar, ¿por qué es relevante estudiar las disparidades regionales de salarios? En primer lugar, porque la desigualdad es un problema que afecta a todos los países de América Latina. Quizás no seamos el único país de la región que tenga este problema de desigualdad regional. ¿Qué implica desigualdad regional? Que unas regiones tengan mucho más y otras tengan mucho menos. Entonces, esto es la primera motivación para estudiar las disparidades regionales en Ecuador. Como segundo punto tenemos que los salarios son la mayor fuente individual de ingresos. Entonces, si nosotros nos referimos que una región es desigual en salarios, estamos hablando de que el salario es la mayor fuente de ingresos, por lo tanto, estamos hablando directamente de desigualdad de ingresos. Como ustedes saben, la desigualdad regional normalmente genera algunos problemas económicos. Entre ellos está, normalmente cuando unas regiones tienen todo y otras no tienen nada o tienen muy poco, normalmente se genera el problema de la falta de cohesión social y asimismo genera problemas de ineficiencia. En los últimos años ha surgido un creciente interés por estudiar estos temas, ya sea en la parte académica como también en la parte política. Entonces, juntos, desde la parte académica y desde la parte de la política se buscan mecanismos que permitan disminuir esa desigualdad de salarios. Seguramente ustedes están muy familiarizados con el contexto de cómo se ubica Ecuador. Como ustedes saben, la región amazónica se especializa básicamente en la explotación de petróleo y la explotación de minería metálica. La sierra básicamente se caracteriza por producir bienes orientados al consumo interno y algunas provincias a producir productos que se exportan, por ejemplo, las flores en Pichincha e Imbabura, entre otros. Y la región litoral, como ustedes saben, se dedica básicamente a producir algunos productos para la producción, para el mercado internacional. Por ejemplo, el banano en El Oro, el atún en Manabí, etc.
Entonces, asimismo, dentro de esta estructura del país, tiene un gran peso relativo en la producción y el empleo, los servicios. Como ustedes saben, los servicios son la principal actividad económica que tiene el país. Asimismo, se destacan las ciudades de mayor tamaño en términos económicos, que son Guayaquil y Quito, localizadas en Guayas y Pichincha respectivamente. Como primer punto para nuestra investigación, tenemos que en las provincias de Guayas y Pichincha existe una fuerte concentración de empresas y universidades. Esto provoca que el 66% de las empresas del país estén localizadas, repartidas entre Guayas y Pichincha, y asimismo el 55% del capital humano calificado está en Guayas y Pichincha. ¿Cuál es el resultado general que produce que estas empresas estén localizadas en Guayas y Pichincha y que estas provincias tengan mayor capital humano? Básicamente se traduce en que estas provincias tienen mayores niveles de ingreso. Obviamente esto quizás sea uno de los factores que ha motivado la fuerte migración desde las otras provincias hacia las provincias de Guayas y Pichincha y básicamente a Quito y Guayaquil respectivamente. Nosotros tenemos, por una parte, que existe una fuerte concentración de empresas en Guayas y Pichincha, y por otra parte, el capital humano calificado está concentrado también en Guayas y Pichincha. ¿Qué dice la teoría al respecto? Por una parte, la nueva geografía económica señala una relación positiva entre el tamaño de mercado y los salarios. Y por otra parte, la teoría, uno de los enfoques modernos del capital humano, el enfoque del Spatial Labor Sorting, señala que las disparidades regionales de ingresos o de salarios está explicada básicamente por cómo se distribuye el capital humano en el espacio. Entonces, si es que Guayas y Pichincha tienen más capital humano que el resto de provincias, uno podría esperarse que en estas provincias exista mayor nivel de ingresos. Entonces, en cuanto al primer enfoque teórico, al enfoque de la nueva geografía económica, básicamente basado en los trabajos de Krugman, Fujita y Venables del 99, lo que sostiene Krugman es que la concentración económica y poblacional trae beneficios para las personas y para las empresas. Como yo les presento ahí en la diapositiva, en cuanto a los beneficios de la concentración para las empresas, estas empresas disponen de un mayor mercado, obviamente tienen rendimientos crecientes y tienen menores costos de comercio. Mientras que para los beneficios que reciben los trabajadores producto de la concentración económica, están que obtienen mayores salarios y obviamente les tienen mayor variedad de productos para elegir. Por ejemplo, si surgieran dos empresas a la vez, una empresa que se localiza en Guayaquil y una empresa que se localiza, no sé, en Gualaquiza. Entonces la empresa que se localiza en Guayaquil tiene muchas más ventajas que la empresa que se localiza en Gualaquiza. ¿Por qué? Porque la empresa que se localiza en Guayaquil tiene un mercado mucho más grande a quien venderle los productos que produce. Asimismo encuentra una mano laboral extensa, encuentra otras empresas que le pueden proveer lo que necesita, etcétera, etcétera. Asimismo, los salarios que reciban los trabajadores que están en Guayaquil van a ser mucho mayores a los salarios que reciban los trabajadores que están en Gualaquiza. Entonces, la concentración económica desde este punto es muy favorable tanto para las empresas como para los trabajadores. Como resultado final de esto, obviamente es que las empresas, que la fuerza laboral va a terminar concentrada en las grandes ciudades. Producto de que en las grandes ciudades están, como les digo, las empresas que ofrecen mayores salarios. En cuanto al segundo enfoque, ¿qué es lo que sostiene el enfoque del Spatial Labor Sorting? Este enfoque, como les decía hace rato, lo que muestra es que la desigualdad entre las regiones, en nuestro caso provincias, básicamente está explicado por cómo se distribuye el capital humano en el espacio. Las provincias o las regiones con mayor capital humano calificado tienen mayores niveles de ingresos y las regiones con menor capital humano tienen menores niveles de ingreso. ¿Por qué uno podría esperar que las regiones que tienen menor capital humano tengan menor nivel de desarrollo? Básicamente se debe a que las personas, cuando son más educadas, se vuelven más productivas. Estos modelos parten desde los modelos de crecimiento endógeno estudiados por Lucas, Romer y otros, donde se muestra que cuando la gente es más educada, obviamente tiene mayores niveles de ingresos y a su vez esto produce que se vuelvan más productivas las regiones donde se localiza este tipo de trabajadores. Ya en cuanto a la literatura empírica respecto a la nueva geografía económica, el primer enfoque que explica la concentración económica y poblacional,
Tenemos varios estudios empíricos desarrollados para los países desarrollados, como los que consta en la parte superior derecha. Existen muchos estudios empíricos que muestran cómo la concentración económica trae beneficios para los trabajadores y para las empresas. Asimismo, la literatura empírica para los países en vía de desarrollo, que está en la parte izquierda, es creciente. Por ejemplo, se han estimado estudios para México, para China, para Indonesia, donde se muestra que la concentración económica trae ciertos beneficios tanto para las empresas como para los trabajadores. Sin embargo, para los países en vía de desarrollo, la literatura empírica basada en los modelos de la nueva geografía es extremadamente escasa. Quizá una de las razones para que la literatura empírica sea muy escasa en estos países se debe a la falta de información. Para los que hacemos investigación en economía y temas relacionados, no es nada nuevo que en nuestro país, cuando nosotros queremos hacer alguna investigación, las estadísticas sean extremadamente limitadas. Entonces, quizá la falta de información estadística sea una de las razones centrales por la que en los países en vía de desarrollo no existen estudios que muestren cómo influye la concentración económica tanto en las empresas como en los trabajadores. Entonces, en este sentido, este trabajo pretende contribuir cómo influye la concentración económica y poblacional tanto para las empresas como para los trabajadores en países en vía de desarrollo como el Ecuador. Como les decía anteriormente, el modelo de Krugman se ha estimado básicamente para los países desarrollados y emergentes. Sin embargo, el propio Krugman en el 2011 reconoce que su modelo quizá no sea tan aplicable para los países desarrollados, a pesar que es estimado solamente en los países desarrollados y emergentes. Esto por dos razones. La primera es que en estos países los costos de comercio han disminuido significativamente. No sé si antes, por ejemplo, antes no existían los medios de comunicación que existen ahora, por lo tanto ahora los costos de comercio son mucho más bajos de lo que eran antes, y este es uno de los supuestos centrales del modelo de Krugman. Entonces, el primer punto en contra del modelo de Krugman es que en los países desarrollados los costos de comercio han disminuido. Y el segundo punto en el que se basa el modelo de Krugman es que en los países desarrollados prácticamente la actividad primaria tiene una participación muy escasa en la producción y el empleo. En los países desarrollados básicamente su producción se basa en la actividad industrial y en la actividad de servicios. Entonces, desde este punto, los supuestos del modelo de la nueva geografía de Krugman tienen dos debilidades. En primer lugar, los costos de comercio han disminuido, y en segundo lugar, el sector agrícola prácticamente es inexistente en los países desarrollados. Sin embargo, en los países en vía de desarrollo esto es plenamente aplicable. ¿Por qué? Porque el sector primario tiene una participación significativa en la producción y el empleo, y los costos de comercio todavía son elevados debido al débil desarrollo de la infraestructura. Por ejemplo, si nosotros aplicamos esto a nuestro país, la mayor parte de ingresos que obtiene nuestro país básicamente provienen de la explotación de petróleo, recursos naturales y productos agrícolas que se exportan hacia otros mercados. Entonces, la producción primaria tiene un peso muy importante en nuestro país. Y asimismo, si nosotros queremos medir los costos de comercio, son relativamente altos debido a que tenemos una infraestructura bastante deficiente, y también tenemos una geografía bastante complicada, ¿no es cierto? A pesar de que los países en vía de desarrollo tienen dos factores esenciales a favor de Krugman, es decir, que los costos de comercio son elevados y en estos países la agricultura todavía es relevante, estos países tienen dos factores en su estructura productiva que pueden atenuar el efecto de la concentración económica en los salarios, que es lo que estamos buscando nosotros. ¿Cuáles son esos dos factores que pueden jugar en contra del modelo de Krugman? El primero es que la explotación de los recursos naturales y la producción agrícola orientado al mercado externo genera altos ingresos en las regiones exportadoras. Por ejemplo, en nuestro país, nuestro producto estrella, el petróleo, se localiza en las regiones, no sé, de Orellana, Napo y Sucumbíos, y estas obviamente no son las provincias de mayor ingreso, por ejemplo, Guayas y Pichincha. Entonces, la actividad primaria está alejada de los grandes centros poblacionales. Y el segundo factor que juega en contra del modelo de Krugman es la existencia de un mercado laboral informal. Como ustedes saben, los trabajadores informales normalmente tienen un nivel de ingresos bajo.
Esto juega en contra del modelo de Krugman debido a que uno de los fundamentos del modelo de Krugman es que las regiones centrales tienen mayores ingresos y que la urbanización genera eficiencia. Esto a partir de los modelos de géneros. Sin embargo, ustedes que son de la ciudad de Guayaquil, la mayor parte de ustedes saben perfectamente que la urbanización en Guayaquil no ha traído necesariamente eficiencia. Existen muchos barrios que se conocen como suburbios, donde existe una gran cantidad de personas, pero que tienen un ingreso relativamente bajo. En este sentido, la urbanización, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, no ha traído eficiencia, y esto en la literatura teórica se conoce como la urbanización sin eficiencia o concentración económica sin crecimiento. Por otra parte, en cuanto al segundo enfoque teórico utilizado en este trabajo, se basa en el enfoque del Spatial Labor Sorting que ya les mencioné anteriormente, y este enfoque, no nos olvidemos que decía que las regiones con mayor nivel de capital humano calificado tienen mayores ingresos. Este enfoque se ha utilizado por una parte para decir que las diferencias de ingresos entre provincias se debe básicamente a la composición de capital humano calificado. Por otra parte, existen muchos estudios donde se analiza las externalidades o los efectos spillover, y en general que muestran que el capital humano incrementa la productividad de las regiones donde los trabajadores calificados se localizan. Todo esto para países desarrollados. Asimismo, existen estudios basados en este enfoque que muestran que los salarios altos permiten formar, atraer y retener a trabajadores calificados. Obviamente, por ejemplo, para atraer trabajadores calificados a Guayas se necesita un nivel elevado de pagarles un nivel elevado de salarios, ¿no es cierto? Entonces, los salarios altos permiten atraer, formar y retener a este tipo de trabajadores. ¿Qué es lo que nos hace pensar a nosotros que en el caso ecuatoriano podría presentarse concentración espacial del capital humano? En primer lugar, no es nada novedoso para nosotros el centralismo, que esto viene desde la formación misma del país, ¿no es cierto? Básicamente, Guayas y Pichincha han tenido ciertas ventajas comparadas con el resto de provincias, toda vez que en estas provincias existe mayor población. Y en segundo lugar, el capital humano se asocia donde existe mayor actividad económica. Entonces, ¿qué es lo que ha fortalecido la concentración de capital humano en nuestro país? Es básicamente el centralismo, y en segundo lugar, que el capital humano, existe más capital humano donde existe mayor actividad económica. Para nosotros que vivimos en el país no es ninguna novedad que las mejores instituciones educativas del país están en Guayas y Pichincha. No sé, las mejores universidades del país están en estas dos ciudades, ¿no es cierto?, en Guayaquil y Quito respectivamente. Estas dos provincias, como ya les dije antes, concentran el 55% del capital humano calificado, cuando solo tienen el 43% de la población. La diferencia entre 55 y 43%, esa diferencia se debe a que estas provincias tienen más capital humano de lo que tienen el resto de provincias. Aquí tuvimos una ligera complicación en cuanto a la revisión de los pares que nos revisaron este documento, porque nosotros lo que queríamos mostrar acá era cómo estaban distribuidas las universidades en el país. Y como ustedes saben, hay algunas universidades que tienen extensiones en varias provincias. No sé, por ejemplo, piensen en las Politécnicas Salesianas, que tiene sedes en varias provincias, y esto complicaba un poco el estudio porque no se podía cuantificarla en qué región estaba. Lo que nosotros hicimos acá era ubicarla a la universidad en la provincia donde tenía más estudiantes. Entonces, obviando ese proceso, nosotros lo que les mostramos en este gráfico es cuántas universidades existen por provincia. Entonces, obviamente, como ustedes pueden mirar, existe una mayor cantidad de universidades en Pichincha, seguida por Guayas, Manabí, Azuay, Los Ríos y Tungurahua, y luego las otras provincias tienen mucho menos universidades que estas dos provincias, sobre todo que Pichincha y Guayas. ¿Qué es lo que produce que estas dos provincias tengan muchas más universidades de las que tiene el resto de regiones? Obviamente produce que en estas dos regiones exista mucho más capital humano de lo que existe, por ejemplo, en Sucumbíos y Zamora, donde no existen universidades. Entonces, con estos antecedentes que les he dado respecto a nuestro país, ¿qué es lo que hace la investigación? Nuestro objetivo es verificar
cómo influye el tamaño de mercado, o también visto como acceso al mercado, y cómo influye el capital humano calificado a la desigualdad regional de salarios. Nuestra hipótesis que tenemos es que el tamaño de mercado no ha contribuido necesariamente a que los habitantes tengan mayor nivel de ingresos. Si nosotros utilizamos el ejemplo de Guayaquil, por ejemplo, existen varios suburbios donde la gente vive en peores condiciones que en otras provincias. Entonces, a pesar que Guayas tenga, y Guayaquil específicamente, tenga más empresas y sea la ciudad más poblada del país, no significa que sea necesariamente su población viva mejor. Entonces, lo que sustenta nuestra hipótesis, como les dije, es que existen regiones que exportan productos hacia otros países y que esto les genera elevados ingresos, y obviamente que existe una elevada informalidad laboral. Bueno, si bien la informalidad laboral es un tema que afecta a todo el país, esto se puede ver en mayor medida en las grandes ciudades. Los datos que nosotros utilizamos, por una parte, son datos agregados a nivel de provincia, o en este caso región, que, como lo llamamos nosotros. Utilizamos las bases del Censo Nacional Económico y, por otra parte, utilizamos las encuestas de empleo y desempleo. Nosotros utilizamos dos tipos de datos: datos agregados a nivel regional y microdatos a nivel individual. Posteriormente, en la estrategia econométrica les mostraré cómo incluimos los datos a los dos niveles. En cuanto a la estrategia econométrica, trataré de ser lo más sencillo posible para hacerme entender, toda vez que la audiencia en su mayoría son estudiantes. No nos perdamos de horizonte nuestro objetivo. Queremos medir cómo influye la concentración económica y el capital humano a la disparidad regional de salarios. Entonces, nosotros partimos del modelo clásico de Krugman del 91 y seguimos una versión estimable tipo Niebro. Consideramos que existen J regiones, en nuestro caso serían 23 provincias, porque eliminamos Galápagos precisamente por la falta de información estadística. Entonces, existen 23 regiones con dos sectores: un sector competitivo. Dentro del sector competitivo lo incluimos al sector industrial y al sector servicios, y dentro del sector no competitivo incluimos todo lo que sean actividades primarias. Asimismo, hay dos tipos de trabajadores: los trabajadores que son inmóviles y los trabajadores que se mueven a través de las provincias. Esto asegura que exista demanda en todas las provincias del país. Y obviamente los trabajadores se mueven en función del salario. Si es que existen provincias donde pagan mayores salarios, los trabajadores van a migrar hacia esas provincias. Entonces los trabajadores irían desde la parte rural a las ciudades y desde las provincias más pobres a las provincias más desarrolladas, como efectivamente ocurre en la práctica. Y este incentivo a moverse en los trabajadores de una provincia a otra va a desaparecer cuando los salarios sean iguales en todas las provincias. Por otra parte, la función de costos de comercio asumimos que tienen una función exponencial, para lo cual utilizamos las distancias de manejo. ¿Por qué? Porque el transporte de mercaderías y personas en nuestro país básicamente se utiliza la carretera para transportarnos, ya sea personas o las mercaderías. Solamente es unas cuantas excepciones, o sea, la cantidad que se transporta por avión es relativamente escasa. Y cuando en la matriz diagonal tenemos la distancia de la misma provincia, utilizamos la función 2/3 raíz cuadrada del área sobre pi, que es una función que utiliza Ribden y Venablos para hacer un estudio empírico para Europa. Como les dije inicialmente, la adopción de esta forma funcional está justificada por la difícil geografía que tiene el país. Nosotros utilizamos la primera función de salarios, que es la ecuación 2. Esta ecuación básicamente les muestra que el nivel de ingresos o de salarios de una región está en función de su tamaño de mercado. Como ustedes saben, esta ecuación es no lineal y no se la puede estimar directamente por mínimos cuadrados. Entonces, lo que nosotros hacemos en el PAS, primeramente, es estimar los parámetros estructurales mediante simulaciones. Seguramente quienes han hecho simulaciones me van a entender esto. En la ecuación 2 estimamos todos los parámetros estructurales mediante simulaciones y las incluimos en la ecuación 3. Entonces, si es que el lambda 1 es estadísticamente significativo, que se obtiene luego de las simulaciones, podemos concluir que la concentración económica le está trayendo beneficios al país. Entonces, punto número 1,
a partir de la ecuación 2, calculamos los parámetros estructurales mediante simulaciones y lo incluimos en la ecuación 3, que simplemente nos queda la parte derecha de la ecuación 3 y que es la que estimamos utilizando la econometría tradicional. El segundo modelo que estimamos es un modelo multinivel. Esto también nos salimos un poco de la econometría tradicional por dos razones. Nosotros encontramos variables que influyen en el nivel 1, por ejemplo, la educación, la escolaridad, la edad, la experiencia y demás variables tipo MINSER, pero también encontramos variables que influyen a nivel agregado. Por ejemplo, el capital humano por provincia, el número de universidades por provincia, etc. Entonces tenemos variables que operan a dos niveles y nosotros incluimos un modelo jerárquico de dos niveles para capturar el efecto proveniente de variables del nivel 1 y variables provenientes del nivel 2. Asimismo, existen algunos estudios que muestran que si no se incluyen estos niveles se pierde cierta eficiencia sobre los parámetros, básicamente sobre los coeficientes, la varianza y el error estándar. Asimismo, recientemente se ha utilizado este marco instrumental para verificar este tipo de estudios, es decir, cómo influyen las disparidades de salarios o de ingresos, ya sea desde el capital humano o desde la concentración económica y poblacional. Entonces, en nuestro modelo la variable dependiente está en el nivel 1 y las variables independientes están en los niveles 1 y 2 respectivamente. Como punto de partida estimamos el modelo de la ecuación 4 y en la ecuación 5 está cuánto vale el primer coeficiente. Entonces, reordenando estos términos, obtenemos la ecuación 6. Esta es la ecuación de punto de partida. En este modelo lo que nosotros queremos saber primero es que si es que existe desigualdad regional de ingresos como es nuestro objetivo. Entonces, a partir de la ecuación 6, todos los demás modelos que los estimemos será comparado frente al modelo de la ecuación 6. Igualmente aquí no me voy a meter mucho en detalle, quizá por el tecnicismo de los modelos jerárquicos, pero lo que nosotros hacemos acá es descomponer la varianza total. Seguramente los que han tenido econometría y cuando han descompuesto la varianza, por ejemplo en series de tiempo, aquí nosotros descomponemos la varianza en dos niveles, la varianza del nivel individual y la varianza del nivel regional. Y obviamente si es que existe la varianza del nivel regional es significativa, podemos concluir que existe desigualdad regional de ingresos en el país. Otro de los valores relevantes en nuestra investigación es el valor de Rho. Este valor mide cuánta desigualdad regional está explicada por el nivel 1, como les mostraré seguidamente. Asimismo, nosotros no podemos dejar de considerar las variables tradicionales de capital humano que se incluye en la ecuación 9, que es un conjunto de covariantes asociadas al capital humano que se incluye básicamente con el fin de controlar, ya que no es nuestro interés estimar una ecuación de Mises, sino solamente controlamos por el capital humano para verificar nuestra hipótesis que era que la concentración no tiene un efecto positivo en la desigualdad en el país. Asimismo, incluimos la variable etnicidad, porque en nuestro país existen algunas diferencias étnicas a nivel nacional, y asimismo otra variable de interés que incluimos es la informalidad laboral. Como les manifestaba antes, existe una gran cantidad de trabajadores que no tienen seguridad social y por lo tanto van a tener menores niveles de ingresos o salarios comparado con sus trabajadores, con sus pares formales. Finalmente incluimos un conjunto de características de las provincias para capturar cuánta diferencia existe entre una provincia y otra. Entonces con esto nosotros estimamos la ecuación 10 y la ecuación 11, donde básicamente tenemos que el salario del individuo y localizado en la región J depende de las variables de capital humano, de la informalidad, de la etnicidad y de un conjunto de factores asociados a las regiones. Entonces, como les decía al inicio, no nos perdamos de nuestro objetivo. Nuestro objetivo era medir cómo influye la concentración de capital humano y la concentración económica y poblacional en las disparidades de ingresos en nuestro país. Entonces, lo que les muestra en esta tabla es un conjunto de regresiones
un conjunto de regresiones que se obtuvo primero mediante simulaciones y luego que se obtienen los parámetros estructurales, se los incorpora en la ecuación que les mostré que estaba luego de los parámetros estructurales. Entonces, los coeficientes que les muestro, resaltado en amarillo, son básicamente los coeficientes que me miden el efecto de la concentración económica sobre los ingresos. Y como ustedes miran, son elasticidades extremadamente pequeñas. Es decir, que la concentración económica y poblacional sí tiene un efecto positivo sobre los ingresos, pero es extremadamente pequeña. La razón quizás se deba a que existen regiones exportadoras que tienen elevados niveles de ingresos y la informalidad laboral. Como ustedes miran en la columna 5, nosotros incluimos la capacidad exportadora que tienen las regiones y este valor es positivo y estadísticamente significativo, lo que muestra que las regiones que tienen una mayor orientación a la exportación o lo que es lo mismo las provincias que tienen una mayor orientación a la exportación tienen salarios más altos que aquellas que no basan su orientación productiva a la exportación. Asimismo, les reporto los parámetros estructurales, pero que no son de mayor interés para nuestro objetivo central. Entonces, primera conclusión, la concentración económica tiene un efecto positivo sobre los salarios, pero ese efecto es extremadamente pequeño, como ustedes miran en los valores de las elasticidades. Como segundo resultado, antes de irnos al segundo resultado, una potencial explicación de estos resultados, es decir, de que la concentración económica tiene un efecto demasiado bajo sobre los ingresos, quizá la podamos encontrar en este gráfico. En este gráfico les muestro en el eje X el logaritmo del potencial de mercado a la Harris y en el eje Y el logaritmo de los salarios. Entonces lo que decía Harris y posteriormente Krugman es que cuando las regiones tienen mayor tamaño de mercado, el nivel de ingresos o el nivel de salarios debería ser mayor. Sin embargo, nosotros podemos observar que la relación es positiva, pero la pendiente es extremadamente pequeña. Es decir, estar ubicado en un gran mercado sí tiene un efecto positivo, pero es extremadamente pequeño. Por ejemplo, podemos mirar que Guayas y Pichincha, las regiones que tienen mayor mercado, mayor cantidad de consumidores, son regiones que tienen un salario relativamente alto, pero también encontramos a regiones como Napo, regiones especializadas en petróleo que tienen altos ingresos. Entonces, hasta aquí los resultados nos muestran que la concentración económica tiene un efecto positivo sobre las personas y sobre las empresas, pero que ese efecto es extremadamente pequeño. En cuanto al segundo modelo, al modelo multinivel, en cuanto a los efectos fijos, no nos interesa mayormente, ya que son variables típicas a la MINSER, tanto en la columna 1, 2 y 3 respectivamente. Quizá un resultado de interés es el resultado de la columna 3, donde se mide el efecto de ser un trabajador formal o de ser un trabajador informal. Obviamente, el efecto de ser un trabajador formal es positivo y estadísticamente significativo. Esto implica que los trabajadores que son formales tienen un salario mayor que los trabajadores que son informales. Esto simplemente verificamos lo que podemos saberlo por intuición. Esto soporta nuestra hipótesis de que la concentración económica tiene un bajo efecto sobre los salarios y eso se debe a que en el país existe una gran cantidad de trabajadores informales. En cuanto a los efectos aleatorios, lo que nos interesa acá es cómo influye el capital humano en la disparidad de salarios o disparidad de ingresos. En la columna 1, lo que les muestro resaltado es cuánto de la desigualdad inicial que era significativa se reduce. Entonces ustedes pueden mirar que se reduce un 70.58%, es decir, del 100% de la desigualdad que existe en el país, incluyendo el capital humano calificado, esa desigualdad se reduce en un 70.58%, es decir, la reduce prácticamente toda. Asimismo, en la columna 2 se reduce en un 76.86% y en la columna 3 se reduce en un 79.27%, los tres valores, todos ellos altos. Esto implica que una gran parte de la desigualdad del país está explicada por la concentración de capital humano y no por la concentración económica como uno se pudiese esperar inicialmente. Asimismo, cuando se incluye un conjunto de covariantes que muestren, que midan la capacidad exportadora de las regiones, los cocientes de localización de las principales actividades productivas de la provincia,
Dicha desigualdad se reduce un 83.70 y un 79.19%. Es decir, la desigualdad económica que existe en el país no se debe a que unas provincias tienen más empresas que otras, sino se debe básicamente a las diferencias en la composición de capital humano. Esto implica que si se quiere reducir, no sé, por ejemplo, las diferencias entre Pichincha y la región más pobre, por ejemplo, Orellana, la solución es generar más capital humano en Orellana, como implicación de política. Para terminar, dentro de los comentarios finales, como les decía, nuestro objetivo era medir cómo influye el capital humano calificado y la concentración económica en la desigualdad de salarios. Y nosotros, los resultados nos mostraron que la concentración económica sí tiene un efecto positivo, pero ese efecto es extremadamente pequeño y la mayor parte de la desigualdad es explicada por la concentración de capital humano calificado. Y también mostramos que dos posibles razones por las que la concentración económica tenga un bajo efecto en los ingresos. Primero, que existen regiones exportadoras que tienen altos ingresos, no sé, por ejemplo, las regiones exportadoras del oriente, las regiones petroleras que tienen altos ingresos, o regiones que también tienen ingresos altos, pero que no necesariamente son las ciudades, no son donde están las ciudades más grandes, sino que son regiones relativamente pequeñas. Asimismo, miramos que la informalidad laboral reduce significativamente el nivel de ingresos de los habitantes. Entonces, finalmente, para terminar, una implicación de política inmediata es que para reducir la desigualdad no se necesita que haya mayor concentración, o sea, no se necesita mover las empresas, por ejemplo, de Guayas a Orellana, simplemente se necesita crear más capital humano en Orellana. Mi pregunta es la siguiente. Yo vengo de una provincia que es Manabí, y en base a sus análisis, Manabí tiene el tercer índice de universidades más alto del Ecuador, en lo que se refiere a cantidad de universidades, ¿verdad? Pero el capital humano en la provincia de Manabí, por ende, viene para acá a capacitarse. ¿Cómo creería que se puede motivar un capital humano más especializado en la provincia de Manabí? ¿O por qué se da este tipo de desplazamiento hacia estas provincias, independientemente de los altos niveles de educación que brinda Pichincha y Guayas? Precisamente porque, como les decía, nosotros estábamos incluyendo cuántas universidades existían por región, y esto distorsiona todo, porque nosotros podemos tener muchas universidades, pero eso no implica que la calidad académica sea buena. Seguramente cuando el SEACE cerró, no sé, 21 universidades por falta de calidad académica, esto mostró muchas deficiencias de algunas universidades, de las que cerraron, ¿no es cierto? Asimismo, existen muchas universidades categoría E, que obviamente no es para nada nuevo, que tienen una pésima calidad académica. Entonces hay regiones, por ejemplo, lo que ocurre en Manabí o lo que ocurre en Los Ríos, que sí existen universidades, pero que tienen, o sea, no estamos minimizando el trabajo de nadie, pero tienen una baja calidad académica. O sea, el reporte de la CEACES es conocido por todos, ¿no es cierto? Lo podemos descargar y leerlo libremente. Entonces, la existencia de universidades no necesariamente mejora el capital humano, lo que mejora es la calidad académica de esas instituciones. Y en ese sentido, pues creo que el rol de la CNCID quizás esté jugando un punto a favor para reducir esas desigualdades. Si nosotros decimos que la desigualdad se reduce mejorando el capital humano de esas regiones, obviamente no es solamente generar nuevas universidades, sino que controlar que esas nuevas universidades tengan calidad académica. Buenas tardes. ¿Y cómo se puede mejorar eso de ahí? Si usted acaba de decir que no se trata de que haya universidades en estas regiones pequeñas del país. Porque aquí, bueno, en las universidades grandes se exigen que los profesores tengan ya un PhD. No sé cómo podría lograrse eso. La respuesta quizá, o sea, yo sé que no le puedo responder exactamente, pero quizá gran parte de la respuesta esté en los planes de la CNCID. Como ustedes saben, en los últimos años la CNCID ha dado un fuerte impulso en cuanto a becas, sobre todo para las universidades públicas y también algunas becas para el sector privado. Quizá el resultado final de cuando vengan este conjunto de PhDs que se están especializando en el exterior sea que las universidades vayan a mejorar su calidad académica
Quizá las universidades públicas, que eran un poco de menor calidad, de acuerdo a los informes del CEACES, que las privadas ahora vayan a ser las mejores del país. O sea, ¿cómo se controla esto? Yo creo que sería con una regulación institucional sólida, algo que aparentemente ha estado intentando dar el CENESID. Y también, esto quizá dependa también del consumidor. Como ustedes saben, la educación, aunque es un derecho, en cuanto a la educación privada también es una especie de un producto donde el estudiante debería elegir su carrera, su especialidad y función de la calidad académica. Pero yo creo que el plan de CENESID de tener un rígido control sobre las universidades, sobre la calidad académica, exigirles que hagan investigación, exigirles que sus docentes tengan PhD, de dar becas, yo creo que podría controlar parcialmente lo que usted manifiesta. Que aunque existan universidades, no solo se necesita que exista, sino que tengan una adecuada calidad académica. Muy buenas tardes. Bueno, cuando uno se va al Banco Central, el Banco Central nos da las tablas de oferta-utilización y en oferta tenemos todo lo que se ofrece, sea nacional o importado. Esto lo que se va a ofrecer lo podemos destinar para consumo intermedio, de producción de nuevos productos y también para demanda final. Lo que nos interesa saber es el consumo intermedio porque esto nos va a generar el valor agregado y que se obtiene de la suma la producción bruta. Como les comentaba mi compañero, cuando uno ve una matriz de oferta-utilización, lo que uno tiene es en las filas productos y en las columnas industrias. Es decir, la industria, qué productos insume, y cuando uno lee a través de la columna lo que está diciendo la industria, qué productos provee a las otras industrias. Por lo tanto, para uno hacer una matriz en este caso que vamos a tener las matrices simétricas, lo que necesitamos tener es en las filas productos, ¿sí? Y también en las columnas productos. O debemos tener industrias en las filas y también industrias en las columnas. Por lo tanto, ahí decimos que estamos trabajando ya con una matriz simétrica. Cuando uno habla de matriz simétrica es distinto a lo que uno está hablando en matemáticas, porque en álgebra uno ve que cuando uno dice una matriz es simétrica, cuando la matriz es igual a su transpuesta. Aquí no tiene nada que ver con eso, sino hablamos de simetrías porque estamos leyendo lo mismo en columnas y lo mismo en filas. Por lo tanto, nosotros para utilizar podemos hacer tablas producto-producto o también podemos hacer tablas industria-industria. Nosotros decidimos hacer tablas de industria-industria con supuesto estructura de fija en ventas y lo que nos va a dar estas matrices es la distribución de demanda entre los usuarios que depende del producto y no de la industria oferente. ¿Por qué elegimos trabajar con industria-industria? Decidimos trabajar con industria-industria porque buscamos el encadenamiento de empleo, ¿sí? El encadenamiento de empleo que va a provocar, por ejemplo, una política pública del gobierno. Si el gobierno decide destinar, por ejemplo, mayor recurso humano en algún sector, ¿cómo esto va a poder impulsar a nuestra economía? No estamos viendo producto-producto, el producto-producto lo que nos va a permitir es ver productividad. Nosotros lo que deseamos hacer es ver empleo. ¿Sí? Lo siguiente que nuestro compañero está investigando ahora es principalmente empleo. Lo que hicimos, por lo tanto, tenemos tablas de oferta a precios básicos, ¿sí? Rectangular, luego esa tabla de utilización también tenemos a precios de comprador, por lo tanto, lo que nos sugiere los sistemas de mediciones es que los dos sean comparables, es decir, que midamos a precios básicos tanto la tabla de oferta como la tabla de utilización. Por lo tanto, para nosotros poder transformar la tabla de utilización a precios básicos, lo que tenemos que quitarles son los márgenes comerciales y los impuestos. Sin embargo, el Banco Central no nos ofrece, ¿sí?, la tabla, en este caso una matriz de márgenes comerciales ni una matriz de impuestos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tratar de formar a través de un vector de márgenes comerciales, tratar de formar una matriz para poder restarla de esta tabla de utilización a precios de comprador. Por lo tanto, cuando uno ve en el Banco Central, tiene la tabla oferta, ¿sí?, que está descompuesta en oferta nacional e importaciones, y la oferta la tenemos a precios básicos y a precios de comprador. La tabla de utilización que destina los consumos intermedios y los consumos finales solo están a precios básicos. Por lo tanto, teníamos que desagregarla y tratar de convertirla a precios básicos.
¿Qué hicimos? Por lo tanto, tenemos nuestra tabla de oferta-utilización. Tenemos, en este caso, la tabla de utilización que tiene los consumos intermedios y los usos finales. Y le dividimos término a término para la total de oferta de precios a comprador. Lo que estamos tratando de buscar aquí es, en este caso, la importancia relativa que tiene con respecto a la oferta. Para que de esta forma, si el coeficiente es alto, el margen comercial que genera él también va a ser alto. Igual que los impuestos que generen también van a ser altos. Una vez que empezamos a dividir término a término, lo que vamos a tener son estos exponentes, ¿sí? Que luego al multiplicarlo por el vector de márgenes comerciales, lo que vamos a poder tener es ya una matriz de márgenes comerciales. Y de esa forma vamos a poderla restar de nuestra tabla de utilización a precios de comprador. Hacemos lo mismo con la tabla de valoración de impuestos netos, porque los impuestos netos también vienen solo en vector. Por lo tanto, para yo poder restar de una matriz, también tengo que transformarla en matriz. Con los mismos ponderadores que sacamos anteriormente, volvemos a hacer y tenemos una tabla de valoración de impuestos netos. ¿Esto con qué? Esto con el objetivo de poder sacar una matriz de utilización a precios básicos. Las tablas que se presentan en el Banco Central están formadas por 278 productos y 47 ramas de actividad. En este caso, lo que teníamos que, antes de hacer la simétrica, es proceder a hacerlas cuadradas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga el mismo número de filas que el número de columnas. Por lo tanto, agrupamos, nos quedamos con 13 ramas de actividad y por lo tanto los productos de acuerdo a la producción por rama también nos agrupamos y obtuvimos 13 productos con 13 industrias. Una vez que teníamos esto, teníamos que aplicar ya la metodología para poder obtener la matriz simétrica para nosotros poder luego aplicarla a la región. ¿Por qué? Porque en el Banco Central no ofrece tablas de oferta-utilización a nivel provincial. Lo único que ofrece a nivel provincial es la producción bruta, el VAB y el consumo intermedio. Por lo tanto, a nosotros lo que nos interesaba es la interconexión entre sectores. Por lo tanto, lo que hacemos es sacar esta matriz insumo-producto nacional para a partir de ella poder derivar la matriz insumo-producto provincial. ¿Sí? Ya vamos a explicarle más o menos el método que utilizamos para poder bajar desde la nacional a la provincial. Sin embargo, sabemos que en esta parte es un experimento, es una parte empírica, que lo tratamos de hacer porque la base de datos del Banco Central no nos permite ver la interrelación que hay entre los sectores a nivel provincial. Por lo tanto, lo que usamos y trabajamos es en MATLAB para poder trabajar con las matrices de 13 por 13 y lo que buscamos tener es industria por industria, estructura fija de productos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a obtener nosotros finalmente es una matriz de consumos o de coeficientes técnicos que va a tener industrias por industrias en su fila y en sus columnas. Para nosotros poder, una vez que tenemos estos coeficientes técnicos son nacionales. ¿Sí? Nosotros tenemos que tratar de ajustar estos coeficientes técnicos, en este caso a nuestra provincia. Como les comentaba, nosotros teníamos producción bruta, tenemos consumo intermedio, tenemos demanda intermedia y tenemos la matriz de coeficientes técnicos nacionales. A través de estos tres vectores y de esta matriz aplicamos el método RAS. ¿Sí? Lo que hace RAS es una técnica matemática de iteración. ¿Para qué? Tiene acá producción bruta y tiene consumo intermedio. ¿Sí? Tiene como vector columna la producción bruta y como vector fila tiene el consumo intermedio. Entonces es una iteración matemática hasta que los coeficientes se ajusten a la producción bruta y se ajusten al consumo intermedio de la provincia. De esa forma lo que obtenemos son coeficientes técnicos provinciales ajustados desde la nacional a la provincial. Y esto lo que nos va a permitir ver son los encadenamientos productivos que tiene cierto sector y ciertos productos en otros productos. Por ejemplo, si yo estoy hablando de agricultura, digo leche. ¿Sí? Entonces, la agricultura me da leche, pero si yo me voy luego a la industria, digo, a la industria manufacturera coge la leche y va a tener, ¿sí?, como insumo la leche y va a producir otro producto que puede ser consumo intermedio o puede ser demanda final. Por lo tanto, lo que buscamos ver es esa interrelación entre sectores para ver cuáles son los sectores que van a permitir a la SUAY, en este caso, crecer, y otros sectores que van a ser islas, que por más que el gobierno
¿sí? Incluye ahí política, no le va a permitir crecer a la provincia. En los resultados que obtuvimos, es más o menos es una matriz, en este caso de 13 por 13, y tenemos aquí ya los coeficientes técnicos, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, el consumo intermedio tiene una proporción. Por ejemplo, si vemos agricultura y pesca tiene, de total de producción bruta, un 38% es consumo intermedio y genera un 62% de valor agregado. Por lo tanto, ya podemos ver cada industria cuánto genera y en cuánto aporta al valor agregado. Una vez que ya sacamos los coeficientes técnicos, como si ustedes ven, la suma del consumo intermedio más VAF tiene que dar producción bruta. Por lo tanto, empezamos a distribuir la producción bruta y ya tenemos cuánto es el consumo intermedio en millones de dólares de cada uno de los sectores a nivel provincial. Claro, después yo lo que aplico para tener en dólares para la provincia es simplemente cojo la producción bruta y le voy multiplicando por cada uno de los coeficientes técnicos. Yo necesito ahora es la matriz inversa de Leontief, es decir, lo que se plantea es cómo funciona ese coeficiente técnico para generar multiplicación en cada una de las regiones. Y para poder generar la multiplicación en cada una de las regiones, para hacerlo matemáticamente, lo que tengo que hacer es, a la final, 1 menos ese coeficiente, sacarle la inversa de ese valor y saco el multiplicador, que en matrices es la matriz de identidad menos esta matriz de coeficientes, que es la que estábamos mostrando hace rato con la letra A, ¿no es cierto? Y le saco la inversa de eso. Al sacarle la inversa a cada uno de esos de forma matricial, lo que obtengo son los multiplicadores de cada uno de los sectores. Lo que se planteaba desde la época de más o menos desde los 70, 80, antes de eso, lo que se planteaba era que los gobiernos deberían ayudar necesariamente a los sectores menos favorecidos de la economía, cuando en realidad planteaba Hirschman en esa época, lo que se debe hacer es tratar de buscar aquellos sectores que tienen mayores encadenamientos o mayor capacidad de fortalecer a los otros. Por ejemplo, el ejemplo de la leche, si es que yo quiero producir un impacto y hay una economía en la que, por ejemplo, las fábricas de leche van a hacer adquisiciones de bienes a otras fábricas o más o menos ese efecto encadenamiento que es. Entonces, claro, si yo le apoyo a una fábrica de leche que ya tiene alguna forma o capacidad de impacto dentro de la sociedad, le apoyo para que crezca de alguna forma más, lo que va a hacer es, por ejemplo, comprarle más fundas a la empresa que genera fundas, vender leche a la empresa que hace quesos, y cada uno va generando esos empujes. Pues la idea de toda esta metodología que se parte a través de la teoría de Hirschman es plantear a través de unos indicadores que se llaman los indicadores de Rasmussen, unos indicadores de Rasmussen, ir viendo cómo se genera ese impacto sobre la economía. Bueno, en parte para poder llegar a eso de la matriz de Leontief un poco son los resultados que se dan de lo que son. El Banco Central estaba publicando para cuentas provinciales, aunque últimamente ya están sacando lo que son las cuentas cantonales. Entonces un poco esa es la distribución del valor agregado bruto no petrolero dentro de las provincias del Ecuador. Pues, por ejemplo, la parte de las más fuertes son Pichincha y Guayas, las que tienen mayor valor agregado bruto. Esto es cuando se saca el petróleo, porque ahí hay un problema. Cuando yo tengo los datos del VAP, por ejemplo, cuando está el VAP petrolero, normalmente se infla en lo que son las provincias del norte, del oriente, ¿no es cierto?, del nororiente. Entonces, esto es un poco más real, porque normalmente el dinero del petróleo no suele quedarse en esas provincias. Entonces se saca lo que es el valor agregado bruto no petrolero por provincia. Entonces, ahí sí estamos con Guayas y Pichincha, que serían las que más generan un valor agregado bruto. Luego están Azuay y Manabí, los que tienen un nivel más bajo, y así van bajando hasta llegar, por ejemplo, a las provincias del oriente que no generan un VAP. Entonces, un VAP fuerte. Entonces, la idea es que, bueno, este otro gráfico, en cambio, se presenta un poco lo que es el análisis de las provincias con el VAP. El principal sector de cada una de las provincias se está graficando acá. Entonces, por ejemplo, me parece que son Guayas y Azuay, principalmente los que tienen el principal sector es industria manufacturera. Entonces, por ejemplo, dice, claro, ese número que está ahí, me dice en Guayas, representa el 19.25%, en el Azuay el 14.84%, ¿no? Hay otras provincias, están como las que generan agricultura,
los que son de agricultura son Bolívar, por ejemplo, Cañar, Carchi, más o menos así. Entonces yo voy viendo ahí los porcentajes y cómo se van haciendo cada uno de los principales sectores, qué porcentaje tienen. Y por ejemplo las provincias nororientales, ya cuando le hago no petrolero, claro, lo que son los principales cuando ya le hago petrolero, los principales son explotación de minas y canteras, ¿no? Y representan el 92%, el 95% del valor agregado bruto. Más o menos haciendo un análisis de lo que el Banco Central publica con provincias, por provincias del valor agregado bruto. Y ahí, bueno, ya para el Azuay, que es el análisis que nosotros hicimos del Azuay, este es el peso que tiene el valor agregado bruto dentro de la provincia del Azuay en porcentaje, bueno, y en dólares, que es lo mismo, la relación está en el otro eje. Y el 23% representa industria manufacturera, un poco lo que son transportes y almacenamientos vienen después de los datos que plantea el Banco Central. Este es el peso que tiene cada uno de los sectores, ¿no es cierto?, del BAF en la provincia de Azuay. Y en base a un poco a los datos anteriores fuimos haciendo este análisis de los coeficientes de Rasmussen que ya les estaba explicando. Una cosa antes de continuar con estos indicadores de Rasmussen y toda la teoría que se plantea alrededor. Los indicadores de Rasmussen me genera un análisis sobre la capacidad de empuje hacia adelante y hacia atrás, que vamos a explicar, de los sectores y no necesariamente del tamaño. Entonces, por eso estamos combinando con los datos anteriores del tamaño de la provincia del BAP, de los diferentes sectores en la provincia de la Azuay. Entonces, claro, estos indicadores me van a permitir identificar estos sectores estratégicos, impulsores, claves e islas y también nos permiten, decía, detectar los efectos de arrastre y los efectos de empuje de cada uno de los sectores. El efecto de arrastre hacia atrás se define como la cadena de efectos que van produciéndose hacia los proveedores producto de mayores necesidades de insumos intermedios. Es decir, el efecto el efecto de arrastre es cómo voy jalando, cómo voy comprando a los otros sectores o cómo voy adquiriendo a los otros sectores. En cambio, el efecto de empuje hacia adelante se define como el impacto de las mayores producciones que tienen, o sea, el impacto que mayores producciones de un sector tienen sobre el resto de sectores hacia adelante. Para poder operativizar eso, Rasmussen lo que plantea son hacer dos indicadores, un índice de poder de dispersión sobre la base de los indicadores que da la matriz de insumo-producto, un índice de poder de dispersión que va a permitir analizar la extensión relativa sobre la que un aumento de la demanda final de los productos de la industria, J, se dispersa a través del sistema de industria. Es decir, cuál mide la expansión o el alcance de una industria y cómo esta expansión provoca un crecimiento sobre las otras industrias. Un poco el ejemplo que les estaba diciendo de un producto, de una industria que se le hace crecer y jala y compra más insumos de otra. Entonces ese es el índice del poder de dispersión. En cambio, el índice de sensibilidad a la dispersión expresa la extensión o medida en que el sistema de industrias pesa sobre las industrias 10. O sea, me mide cómo la industria ahí es afectada por la expansión del sistema de industrias. Lo máximo que se puede percibir con el poder de sensibilidad de la dispersión es cómo esta afectaría a otros sectores si es que se genera un crecimiento, o sea, solo hace empujes hacia adelante. Cuando yo planteo la metodología de los sectores así, entonces, bueno, lo que quisimos hacer aquí es un resumen. Normalmente yo lo que digo es saco un promedio del poder de dispersión y un promedio de la sensibilidad a la dispersión, y si es que el promedio es mayor que 1, desde el punto de vista de la inversa de Leontief, entonces este es un sector clave si es que es mayor que 1 en ambos, en el poder de dispersión y en la sensibilidad a la dispersión. Estos son lo que llamaríamos los sectores claves, que tienen un alto encadenamiento hacia adelante y hacia atrás. Para la provincia de la Azuay, por ejemplo, son la industria manufacturera, los suministros de electricidad, lógicamente en el Azuay, sí, y la intermediación financiera. La idea es que son fuertes demandantes y oferentes de bienes y insumos intermedios, ¿no es cierto? O sea, compran y también permiten generar una producción hacia adelante.
En cambio, lo que son los sectores estratégicos tienen este poder de distribución con un promedio menor que 1 y en cambio la sensibilidad a la dispersión mayor que 1. Estos son los que se llaman los sectores estratégicos y tienen un alto encadenamiento hacia adelante y bajo hacia atrás. Para la provincia de la SUAY, normalmente esos son transporte porque sirven de insumo para generar producción, pero no necesariamente hacen adquisiciones, y lo que son las actividades inmobiliarias. Entonces, la idea es que su demanda de insumos son pequeñas para el sector estratégico. Para el sector impulsor es lo contrario, es decir, el poder de dispersión es mayor que 1 y la sensibilidad a la dispersión es menor que 1. Entonces, es un alto encadenamiento hacia atrás y bajo hacia adelante. Y eso es en el ASUAY, porque nosotros normalmente no solemos solventar en la parte de agricultura y pesca, es un sector impulsor porque nosotros no solemos solventar a la industria de productos alimenticios. Entonces, claro, en este caso lo que nosotros tenemos es que hay un consumo intermedio elevado por parte de eso y poco hacia los siguientes sectores que van generando producción. Y va por ahí las conclusiones, ¿no? La idea es ir respondiendo a la pregunta de investigación inicial. Los objetivos se plantearon de generar una matriz de insumo producto para la provincia de la SUAY, eso se alcanzó, y aplicar los coeficientes de Rasmussen. La otra es, como se planteaba en la parte de la pregunta de investigación, lo que estamos yendo a ver es las interrelaciones o la capacidad que tienen los diferentes sectores para ir creciendo. Entonces, la industria manufacturera, les decía, dentro de la provincia de la SUAY, es el principal sector para la provincia de la SUAY, es el que más, me parece que estaba con el 23%, más participación tiene sobre el VAP, y además es el más impulsor, ¿no es cierto? O el más clave, perdón. Tengan cuidado con eso, ya les decía, la metodología de Rasmussen no se refiere al tamaño del sector, sino a la capacidad de jalar y de empujar, ¿no? Pero da la casualidad en este caso en que la industria, aparte de ser el que más participación tiene en el VAP, la industria manufacturera en el ASUAY también es un sector clave. La construcción es un sector impulsor de la economía suaya, es decir, dado que insume de otras industrias, permite un efecto crecimiento en sus encadenamientos hacia atrás. La construcción es un sector que siempre puede generar, porque va adquiriendo bienes de otras empresas, que esas otras empresas, si es que la construcción crece, también ellas crezcan porque le venden más a la construcción. El transporte y las telecomunicaciones, a pesar de ser el segundo de importancia, y aquí es lo que yo les decía del tamaño, ¿no es cierto? A pesar de ser el segundo de importancia de acuerdo al VAP, es un sector estratégico, es decir, permite el desarrollo hacia adelante y de los demás sectores, es decir, es un insumo importante de las otras ramas, pero no es uno para insumir bienes o comprar a otras empresas. Esa es la idea de todo este proyecto es parte de un proyecto más amplio que se está haciendo para el análisis regional en la provincia. Lo que esto fue el primer avance que está para la provincia de la SUAY. La idea es que se vaya haciendo para diferentes provincias, para diferentes años. En esa época, más bien dicho, en este momento ya hay cuentas nacionales, cuentas cantonales al 2009. Se podría empezar a intentar hacer a años posteriores. Lo que se hizo acá es lo que se tenía las cuentas provinciales, y luego, bueno, ahora, por ejemplo, nos encontramos haciendo ajustes, porque se puede ir haciendo ajustes con otros, también métodos indirectos, con coeficientes de localización, por ejemplo, o coeficientes que alrededor del coeficiente que son de industria cruzada, que se pueden permitir arreglar este tipo de coeficientes. Lo mejor para este tipo de matrices es lo más caro, que es ubicar a través de entrevistas, de encuestas amplias al sector industrial y productor y comercial también de las diferentes provincias, pero eso no suele suceder casi nunca, así es que la mayor parte de información que se tiene acá es secundaria y se trata de ir adaptando y cada vez irla mejorando conforme va pasando. Entonces ese es el proyecto que estábamos presentando. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? como la de ustedes, de que puedan realizarse para tener una idea más clara de a qué sectores, como ustedes decían, se puede apoyar más para este tipo de encadenamiento. Y otra cosa, pues si es que ustedes solamente se van a enfocar, bueno, en su proyecto a la región, en este caso lo que es de la SUAY o el Austro, o
ahorita estamos queriendo, se arman, por ejemplo, tesis alrededor. Hay estudiantes de la Universidad de Cuenca que están queriendo aplicar este mismo tipo de metodologías para otras provincias, como la provincia del Cañar, y si se puede ir sacando con otro tipo de investigaciones. Sí. La idea es que cuando ya se tenga una metodología ya completa para todos los tipos, lo que necesito es la información de lo que es, en teoría, lo que vendría a ser la producción bruta y los consumos intermedios por provincia. Y a veces no, ahora se hace más difícil, primero porque ya no están publicando eso. Al 2007 lo teníamos de todas las provincias, se podría volver a hacer el ejercicio para todas las provincias. Lo que necesitamos ahora es, están publicando cantonales, al menos de lo primero que publicaron cantonales, que diría yo es inclusive hasta mejor. Si yo tengo a un nivel más bajo todavía, el problema es que están dando la producción bruta por sectores, pero no están dando el consumo intermedio por sectores. Me imagino que ya lo irán a publicar, porque recién es una publicación nueva, probablemente lo vayan a hacer ya por sectores. Pero me parece que era el VAP por sectores y no el consumo intermedio. Entonces, le falta la información completa para yo aplicar el método RAS. Pero de ahí por lo demás, claro, si yo puedo conseguir financiamiento para ir generando matrices de insumo producto cantonales, provinciales, lo que sea, sería mucho mejor. Espero yo que el gobierno también se dedique a esas cosas. Bueno, lo que yo quisiera, perdón, gracias, aclarar es que cuando uno utiliza esto, uno en macroeconomía ve diferentes estructuras de producción, y una estructura de producción es la de un tiempo, que tiene una estructura de consumo, si ustedes han dicho, en proporciones fijas. El problema que se da esto es que la estructura viene de la nacional. Entonces, lamentablemente, si uno ve, la SUAI no es típico o no es igual a toda la producción nacional. Entonces, desde ese punto, lo que buscamos es tratar de corregir esos coeficientes, porque esos coeficientes, si no las corregimos bien, tal vez nos digan que impulsemos un sector y ese sector no fue el sector clave. Por lo tanto, si uno ve para Guayas y Pichincha, que son los que mayor valor agregado aportan a la economía, son los que mayor van a poder asumir mejor esta matriz de Leontief. Si los coeficientes a nivel nacional se ajustarían mejor para Guayas y Pichincha. Sin embargo, para el ASUAI, que es una economía mucho más reducida, estos coeficientes nacionales no son buenos. Por lo tanto, lo que estamos buscando ahorita es corregir cada uno de los coeficientes para situarlos en la realidad del ASUAI. Es una buena propuesta, ¿por qué? Porque a través de esto uno sabe por dónde poner impuestos, porque ustedes saben, si yo a un sector principalmente clave le pongo muchos impuestos, él genera y va a tener muchos efectos hacia adelante y hacia atrás. Por lo tanto, lo que podía provocar sería menor crecimiento, en nuestro caso, para nuestra provincia. Pero si al sector que son, en este caso, los sectores claves, se les ayuda a través de incentivos, en este caso de la producción, no tanto de subsidios, porque yo, más o menos que doy microeconomía, el subsidio es engañoso. A veces no hace que yo mejore la productividad, sino lo único que hace es que me mantenga abajo para que siempre me estén dando subsidios. Pero sin embargo sí me pueden ayudar para mejorar mi productividad y de esa forma encadenar y permitir que en este caso la provincia crezca. Ustedes saben que la SUAI generalmente se caracterizó por muchas remesas. Lamentablemente las remesas no se enfocaron bien y no permitieron un crecimiento fuerte a nivel de producción en el ASUAI. Sin embargo, lo que se busca ahora es generar nuevos procesos productivos y lo que se está enfocando mucho es en el sector de la industria manufacturera, que como nosotros vemos es clave para el ASUAI y eso va a generar mayor empleo y va a generar también mayor ingreso. Aló. Bueno, felicitarlos por su presentación. Mi pregunta va más, ¿cómo esta investigación pudiese constituirse en una herramienta como por ejemplo para política de Estado con respecto a cambios en la matriz productiva? Eso por un lado. Y por otro lado, en la segunda conclusión ustedes dicen construcción es un sector impulsor. Y eso un poco se me vino a la mente enseguida el tema de, bueno, construcción mucho en el ASUAI se dio a raíz de las remesas, porque ustedes mencionaban, no se focalizó y de hecho la mayoría de los dineros se focalizaron en construir las megacasas que son muy conocidas. Entonces, ¿cómo sería, de pronto no hay un sesgo en ese sentido de que el crecimiento de ese sector en particular haya sido por esta externalidad y no por realmente algo propio de la zona o una ventaja competitiva que pueda tener el ASUAI como tal, la región? Gracias. Está bien, eso de la construcción, claro, es que es relativo.
Si es que yo tengo un shock, un impacto externo que me genere una respuesta en ese año, bueno, yo en teoría lo que debería hacer es ir viendo cómo está el histórico, qué sé yo digo, la Azuay es una provincia históricamente migrante, si no era en los 50 que se iban hacia el Guayas, ahora en los 90 se fueron hacia Estados Unidos y en los 2000 se fueron hacia España, está bien, o sea, más o menos podría ser un sistema o podría ser una tendencia continua. Entonces, claro, eso se reflejó en la construcción porque el rato que la gente se va sin la familia, empieza a mandar dinero y la gente está generando construcción. O sea, el tener solo un año es restrictivo, es decir, puede ser por un choque, por una situación de ese momento. Pero si yo tuviera una serie de tiempo con información cómo va cambiando, sí, mucho mejor, ahí yo podría llegar a esas conclusiones. La pregunta cuando uno habla de productividad. Lamentablemente para uno ver productividad, uno sabe que es cómo cambia la producción cuando cambia un insumo más, en este caso trabajo o capital. Sin embargo, no tenemos una buena base de empleo, como nos decía el compañero. Si tuviéramos una buena base de empleo, podríamos ver qué tan productivo es o no es un sector. Entonces, en este caso, yo podría decir la manufactura es un sector clave. Sin embargo, puede no ser un sector, en este caso, eficiente y productivo. Lo que puede hacer es, sí, utilizar mucho mano de obra, pero en este caso no va a ser eficiente, entonces la productividad media por empleo va a ser pequeña y van a haber otros sectores que la productividad media va a ser grande y en ese caso yo tendría que apoyarle políticamente. Lamentablemente cuando uno ve empleo, la serie de empleo es la serie más fea para el Ecuador, porque ha cambiado de metodología constantemente. Entonces hasta el 2007 había una metodología y después del 2007 hay otra metodología de medición en el empleo. Y lamentablemente lo que nosotros necesitábamos era el valor, en este caso, del salario por hora. Entonces teníamos el sector calificado y el no cualificado y no nos permitió trabajar bien y no teníamos, en este caso, una base de datos completamente limpia. Y eso nos impidió trabajar en esto que es empleo y lo que es productividad. Sin embargo, esto, lo que según nosotros sabemos, en planes está trabajando porque sería la clave para ellos en tratar de cambiar la matriz productiva. Desde ese punto en la Azuay deberíamos empezarnos ya a tener un poco de miedo y de cuidado, porque ustedes ven un sector clave es suministros de electricidad, gas y agua, y ahora cada región se va a hacer autosuficiente. Lo que implica es que se va a destruir mucho trabajo en el Azuay porque la hidroeléctrica, que es la más grande del Ecuador, es la que genera mucho empleo allá. Y si ya cada región se va a hacer autosuficiente en generar su propia electricidad, en este caso eso va a tener un impacto súper fuerte para los azuayos. ¿Por qué? Porque en este caso ya no vamos a dotar de electricidad a toda la economía ecuatoriana, sino ya solo a nuestra región. Entonces, por ese lado va a ser bastante preocupante para nuestra región si no genera, en este caso, mayor productividad y no mejora en algunos sectores que podrían ser estratégicos y, en este caso, claves e impulsores para nuestra economía. Es para mí un honor poder coger y darle cerramiento a este acto académico de la facultad, que lo único que nos demuestra es que sí podemos hacer muchas cosas. Se han presentado aquí trabajos que han guiado a los estudiantes y a muchos profesores también a que vean que podemos hacer más cosas. Espero que esto los haya guiado, los haya incentivado a que muchos alumnos que ya van a graduarse hagan algo con sus profesores para que puedan escribir un paper y lo puedan presentar a nivel nacional o internacional. Ya se están preparando nuevos formatos para delinear cómo escribir una investigación, que eso es también lo que se necesita. Yo veo que hay muchas tesis que son muy buenas, pero les falta la forma, el formato para coger y presentarlos en la forma que sea, ¿verdad? Hay muchas mujeres bonitas, pero si no se arreglan, no se venden, ¿verdad? Por eso es que las mujeres bien arregladas se casan más rápido, ¿verdad? Entonces, así mismo, estoy aquí, es como cualquier otra cosa, hay que vender las ideas, hay que vender como a través de un formato que se presente, que todo el mundo lo entienda. El problema es que nosotros escribimos, pero lo escribimos para nosotros mismos, no tenemos que escribirlo para que el resto entienda. Nosotros lo hacemos y lo entendemos, pero si no lo escribimos bien en un formato que el resto lo entienda, nadie le va a prestar mucha atención, y ese es todo el cambio del asunto. Entonces aquí ya hemos visto
más o menos algunas cosas, y yo espero pues, de aquí a poco tiempo tener más paper aquí en esta facultad, y que espero la participación de los estudiantes, más de los que se están graduando, que puedan coger con sus profesores a hacerlo, y también que los profesores incentiven y dirijan al estudiante en el sentido de un paper, ¿okay? Que cojan, dirijan, trabajen en eso para que puedan escribir en conjunto con ellos algunas cosas. Y ya luego también a nivel de posgrado y a otras investigaciones que se puedan hacer aquí dentro de la facultad, sea para dentro del área, dentro de la parte de la ciudad, dentro de la sociedad misma local o nacional. ¿Okay? Yo creo que eso, este evento ha sido una muestra de que nos falta mucho por hacer. Estamos recién empezando, pero con la colaboración de todos y mis agradecimientos especiales para María Elena, que ha demostrado que se puede hacer muchas cosas. Lógicamente esto tiene un sacrificio, que es el sacrificio de ella y del personal del CICIC para poder llevar a efecto estos eventos. Muy agradecido a todos por las asistencias y espero que pronto poder